El divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una aplicación del circuito serie. Recordemos que el circuito serie tiene un solo punto de conexión común cada uno de sus elementos. Es decir, en este circuito R1 y R2 comparten un único punto de conexión. R1, esto quiere decir que está conectado a la parte positiva de la fuente de alimentación, comparte un solo punto de conexión, la fuente y R1, y de igual manera la parte de tierra en la parte negativa de la fuente con R2. Esa es una de las características del circuito serie. Lo otro es que tiene una trayectoria única para la corriente. Como pueden ver, hay un solo camino por donde va a circular la corriente de la fuente. Además de eso, la corriente es la misma. Como hay una sola trayectoria para la corriente, en un circuito serie, en cualquier parte, la corriente va a ser la misma. Entonces, en R1 la corriente va a ser la misma corriente en R2. La misma corriente que circula por R1 va a ser la misma que circula por R2. Teniendo claro esto, el divisor de voltaje, repito, es una aplicación de un circuito serie, donde fácilmente podemos identificar unos voltajes determinados en unos elementos, más específicamente en unos resistores. Entonces, si yo quiero averiguar el voltaje en una resistencia X cualquiera, por ley de Ohm, yo sé que va a ser la corriente que circula por ahí, por una corriente X, multiplicado por la resistencia X. Como yo tengo un circuito serie, yo sé que la corriente es una sola y es igual a la total. Entonces, teniendo esto claro, puedo decir que la corriente total, nuevamente por ley de Ohm, es el voltaje total sobre la resistencia total. Ahora, introduciendo esta fórmula o esta ecuación de la corriente total en la de un voltaje determinado, vamos a obtener que un voltaje X va a ser igual a la corriente que circula por ese elemento, pero como es un circuito serie, va a ser equivalente a esto, un voltaje total sobre una resistencia total multiplicado por una resistencia X o la resistencia del elemento que yo quiero saber su voltaje. Reordenando esta ecuación, vamos a tener que el voltaje en X o el voltaje en el resistor X donde yo quiero hallar ese voltaje va a ser igual a la resistencia de ese resistor sobre la resistencia total del circuito multiplicado por el voltaje total o voltaje de la fuente en este caso. Entonces, esta que tenemos acá es la fórmula del divisor de voltaje. Ya es una explicación muy básica por medio de la ley de Ohm. Entonces, simple y sencillamente, si ahorita le queremos dar valores a este ejercicio, podemos decir que Vs es igual a 10 volts, R1 220 ohms, R2 330 ohms. Si yo quiero saber el voltaje en R2, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula del divisor de voltaje, diciendo que el voltaje en R2 va a ser igual a la resistencia donde quiero hallar ese voltaje. Entonces R2
sobre la resistencia total, que en este caso la resistencia total en un circuito serie se van a sumar algebraicamente sus valores de resistencia y nos va a dar 550 ohms, pero pues lo voy a dejar expresado, resistencia total del circuito por el voltaje de la fuente, pues que aquí en este caso es Vs. Esto, si le damos valores, va a ser el voltaje en R2 igual a la resistencia 2, que son 330 ohmios, dividido la resistencia total, que dijimos que eran 550 ohmios, multiplicado por el voltaje de la fuente, 10 volts. Voltaje en R2, haciendo uso de la calculadora, 330 dividido 550 da 0,6 por 10. El voltaje en R2 nos va a dar 6 volts. De esta manera desarrollamos o tenemos un voltaje en una resistencia aplicando el divisor de voltaje.